Nairo Quintana pasó por un hogar comunitario en Cómpita, Boyacá. ¿Qué habría pasado si Nairo Quintana no hubiera tenido la posibilidad de ser cuidado por la señora María Isabel Monroy? ¿Quién está la mayoría del tiempo en Colombia en los primeros 5 años de vida? ¿O quién ha estado con más de 14 millones de niños y niñas en Colombia? Las madres comunitarias y sustitutas. Y en Colombia hay casi 7.000 mujeres que se dedican a estos niños y niñas. Y estas mujeres no han sido reconocidas como trabajadoras del Estado, solamente con la reforma laboral. Y no son reconocidas como trabajadoras, ni del Estado ni de nadie. Ellas básicamente son consideradas trabajadoras independientes. Ellas no reciben prestaciones sociales, que sean reconocidas como lo que son. Mujeres, ¿sí?, dignas, valientes, trabajadoras del Estado, que le han entregado una gran parte de su vida a la niñez colombiana. De cero al cosmos, un punto de encuentro. Creemos que las estrellas no están solo en el cielo, sino dentro de cada ser que ha tenido el valor de mirar su sombra con amor. Nuestro viaje es colectivo, no importa desde dónde empieces. Tú no eres lo que te hicieron, eres lo que eliges hacer. De cero al cosmos, un viaje hacia lo esencial y humano. Hola, hola, querida comunidad de Cero al Cosmos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast. El que espera desespera, pero hay que recordar que la justicia cojea, pero llega. Hoy tenemos la feliz oportunidad de tener en nuestro set al abogado Juan Pablo Mantilla, coordinador del proceso y demanda de las madres comunitarias en Colombia. Doctor, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Marión, muy bien, muchas gracias. Gracias por tu invitación. Un saludo muy especial para ti, para todo tu equipo de trabajo y bueno, para toda esta audiencia hermosa que tú tienes en este gran espacio que has venido desarrollando y que viene creciendo de manera increíble. Oye, sí, eso es una bendición muy grande, ver cómo va creciendo. Planeamos contigo esta transmisión con el fin de que las madres comunitarias, que son una audiencia que nos concierne directamente, puedan saber de primera mano lo que ha pasado y la proyección que tiene el proceso. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí, por supuesto, me encanta. ¿Cuáles son los cambios y derechos que hoy tienen todas las modalidades de las madres comunitarias gracias a esta lucha conjunta que se ha dado? Bueno, mira, lo primero de pronto es poner un contexto, ¿sí?, de esta lucha conjunta, y es que esto inició gracias a una decisión de una organización de trabajadoras, Sintrashovi, ¿sí?, que decidió defender sus derechos humanos, que eso fue una decisión que no tomó hace 10 años, fue una decisión que tomó hace más de 30 años cuando fundaron esta organización, y han sido mujeres absolutamente valientes, comprometidas, pero además llenas de amor por los niños y las niñas de Colombia. Estas mujeres tomaron la decisión de defender sus derechos ante el Estado colombiano, exigiendo el reconocimiento de su condición de trabajadoras del Estado colombiano, el derecho al pago en consecuencia de un salario mínimo, unas prestaciones sociales, una vinculación formal a la seguridad social, por el hecho de ser trabajadoras del Estado colombiano. Ellas, aunque hasta ahora están siendo reconocidas como trabajadoras, llevan más de 40 años siendo servidoras públicas no reconocidas. Y con ocasión justamente de esa situación que aún aqueja a las madres comunitarias y sustitutas de Colombia, pues se tomó la decisión de avanzar en un reclamo en el que venimos hace más de 12 años, en ejercicio de litigio estratégico, en el que no solamente hemos venido acompañando las tareas del equipo de abogados y abogadas de madres, sino que además la organización sindical Sintrashovi y su junta directiva también han venido acompañando este gran proceso, esta gran estrategia. Por supuesto, el doctor Alexander López, en su momento siendo senador de la República, acompañó desde ese escenario del Congreso de la República la defensa de estas mujeres. Por fin van a tener un contrato de trabajo a término indefinido y una total protección laboral. Esta ley también establece que las madres puedan, las que tengan 57 años de edad y más de 20 años de trabajo con el ICBF, puedan ya irse con un subsidio de vejez de un 95% del salario mínimo, o sea, casi un salario mínimo,
para que esta mujer ya descanse y ya pueda ir a disfrutar de algo que se ganó. Eso es muy importante para las madres, pero también este proyecto ayuda a que 2 millones de niños mejoren sus condiciones alimentarias. Los niños ya no van a ser alimentados en condiciones calóricas, sino con componentes nutricionales, lo cual va a ayudar a eliminar la desnutrición que hoy existe en los niños y niñas de Colombia. Y uniendo esos 3 escenarios, decidimos avanzar en los reclamos de las madres comunitarias y sustitutas de Colombia para que fueran reconocidas como trabajadoras del Estado colombiano. Ana Mabilia, de 72 años, precursora de las madres comunitarias en Medellín, dice que está cansada y que después de 27 años de trabajar en un hogar comunitario del barrio Carpinelo, nororiente de la ciudad, quiere dejar su legado a las más jóvenes. Tiene un problema, y es que el Estado no le reconoce las semanas de cotización, y sin ese requisito nunca les llegará la jubilación. Hoy estoy reclamando mi pensión, yo ya no voy a pelear más niños, ni voy a pelear por las papas, ni voy a pelear por el arroz. Voy a pelear porque estoy muy enferma y voy a pelear por mi pensión. Todas, absolutamente todas. Y esto de ese modalidad, ¿cierto? Claro, esto de esa es una razón principal, un puntual, y es que la ley, y te estoy contando que no es una ley reciente, es una ley que tiene más de 70 años, el Código Sustantivo del Trabajo establece que para que una persona tenga un contrato de trabajo debe cumplir 3 elementos: una prestación personal de un servicio, una subordinación jurídica y recibir una contraprestación por el servicio prestado. Estos 3 requisitos esenciales para que exista un contrato de trabajo, una relación laboral, los han cumplido las madres comunitarias desde el primer día en que empezaron a trabajar. Sin embargo, no han sido tratadas en consecuencia. Por esa razón, hemos venido trabajando con ellas y hemos venido, pues, infortunadamente descubriendo que, en nuestra opinión jurídica, y así lo hemos planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estas mujeres han sido víctimas de esclavitud contemporánea, han sido víctimas de una violencia de género de orden patrimonial y laboral, han sido víctimas del desconocimiento de sus derechos humanos al trabajo, a la seguridad social, a la igualdad, a su reconocimiento como trabajadoras del Estado, y todo esto reúne infortunadamente en el mínimo de derechos y garantías que tienen ellas, en su dignidad. Con ocasión de justamente esta situación, empezamos a avanzar con las acciones y bueno, hoy hemos logrado que se reconozcan con mayor ahínco sus derechos. Me encanta que el gremio general de las madres comunitarias se ha empoderado en sus derechos y ha venido creciendo como organización, como movimiento, y eso me parece magnífico porque realmente lo más importante es que las personas víctimas de violación de sus derechos asuman la posición de defensa, ¿sí? desde alguna perspectiva, para garantizar efectivamente ese empoderamiento de este gran gremio. Ese empoderamiento es una cosa de lo que yo más le admiro a la madre comunitaria. Es una cosa hermosa, es una cosa preciosa. Es apotivo. Estas mujeres, mira, estas mujeres de verdad a uno le enseñan demasiado, ¿sí? Estas mujeres nos enseñan que el poder está en las manos de cada uno y cada una, ¿sí? Ellas toman acción y ellas no simplemente pues están hoy en esta lucha, ellas llevan 40 años atendiendo la niñez más pobre de este país. Tomar esa decisión es una decisión de poder, es una decisión de capacidad y es una decisión que hay que valorar y con ocasión de la cual el Estado, la sociedad colombiana tienen una deuda histórica con ellas que se tiene que reivindicar. Estas mujeres hoy tienen unas condiciones diferentes en su trabajo. Mira, desde el año 2016, sí, que fue la primera gran negociación con la que acompañamos a las madres comunitarias con el Estado colombiano, se ha logrado primero que todo el reconocimiento de algún nivel su estabilidad laboral. En esa negociación logramos que las madres comunitarias vinculadas a octubre del 2016 se mantuvieran vinculadas hasta hoy. Existen unas condiciones claras, existe un acuerdo con el ICBF, ese acuerdo, hay que decirlo, lo ha venido cumpliendo el ICBF con algunas excepciones, pero en general lo ha venido cumpliendo y eso es absolutamente loable. Adicionalmente a eso, se ha mejorado considerablemente la minuta. La canasta alimentaria de los niños se ha mejorado considerablemente y esto es producto también de estos ejercicios de negociación, de empoderamiento y de visibilización del gremio de las madres comunitarias, en el que por supuesto este gran equipo de abogadas y abogados ha aportado al avanzar en las acciones de defensa
de sus derechos, en los reclamos y por supuesto en las denuncias que hemos venido presentando. Hoy estas mujeres tienen una mejor condición en cuanto a su desempeño laboral, a pesar de que siguen unas situaciones muy complicadas que también hay que resolver. Pero bueno, yo confío en que efectivamente vamos a lograrlo. Hay algunos elementos muy puntuales que me parecería relevante indicar, y es que hoy las madres comunitarias y las madres sustitutas, que han sido hasta hoy desconocidas como trabajadoras siquiera sujetas a un ejercicio de tercerización, por lo menos tienen hoy un subsidio permanente de vejez que les permite algo de dignidad al retirarse de su empleo de madres comunitarias. Esto es un beneficio que tienen hoy las madres comunitarias y las madres sustitutas. Seguimos luchando por algunas a las que han excluido por el hecho del tiempo en el que ellas se retiraron de su empleo, pero vamos a seguir trabajando por ellas y pronto tendrán información y noticias de acciones que estamos implementando en favor de ellas. Adicionalmente a eso, no podemos dejar de desconocer que en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno actual, el gobierno de cambio, el gobierno de Gustavo Petro, se contemplaron dos figuras que son esenciales para recomponer y de alguna forma empezar hacia la reparación de los derechos de estas mujeres. Uno es el compromiso del Estado, en el artículo 137, de la ley 2294-2023, que establece o que regula o que contempla pues el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro. Se contempló el compromiso del gobierno nacional de avanzar hacia la formalización de las madres comunitarias y sustitutas de Colombia. Adicionalmente a eso, pues existe la figura del subsidio de vejez para exmadres comunitarias, expadres comunitarios y exmadres sustitutas y expadres sustitutos, que también permite acceder a este beneficio para que puedan acudir a una vejez de alguna manera digna. Y este subsidio tuvo un incremento significativo en este gobierno, producto de un acuerdo suscrito el 11 de febrero de 2023 entre el Estado colombiano y las madres comunitarias, que el Estado se comprometió a avanzar justamente a ese incremento del subsidio permanente de vejez y a la formalización laboral. Hoy vemos de manera muy importante cómo en la reforma laboral ya quedó absolutamente claro que las madres comunitarias y sustitutas deben ser vinculadas al Estado colombiano. Esto es absolutamente histórico. Y es histórico porque por supuesto, uno de los elementos que hemos venido persiguiendo es que sean reconocidas como trabajadoras del Estado, y lo hemos logrado. Esto ha sido un producto de una lucha conjunta, de una lucha en la que hemos participado muchas y muchos, y bueno, esto demuestra que el trabajo en equipo funciona. Hay otras cosas que resolver, tenemos que procurar que se implementen en acciones reales estas decisiones que ha tomado el Gobierno Nacional, el Congreso de la República, pero bueno, lo importante es que ya por lo menos tenemos un marco jurídico normativo en el ordenamiento jurídico colombiano que nos permite reclamar que estas acciones que se han proyectado por parte del Gobierno Nacional se cumplan. Es importante recalcarle a las madres que nosotros, desde que iniciamos este proceso, se ha hecho es una construcción de derechos que a ellas les habían sido negados históricamente, y por eso la complejidad de este proceso y por eso el tiempo que ha tenido que estar ahí tocando puertas, empujando, que si con la Corte, que si con juzgados, ahora en este momento con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que eso requiere de un tiempo un poco más especial. Y les explico esto porque muchas piensan que fue que abandonamos el proceso, que no, que es que ya no estamos, que no, que nunca se ha pensado. Y creo que tú puedes ratificar eso en dejar el proceso a un lado y desproteger a las madres de esta lucha tan justa. No, mira, es que infortunadamente no se puede confundir el silencio con el abandono. Son dos cosas distintas. Y nosotros hemos actuado de manera cautelosa, de manera cuidadosa, de manera disciplinada y técnica, ¿sí? Paso a paso. Yo creo que la mayoría de personas en Colombia no saben cómo es un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por qué se llega allá, en términos operativos, digámoslo así, ¿sí? Mira, y te voy a decir algo, infortunadamente, si en Colombia hay dificultades con nuestro servicio de justicia por limitaciones presupuestales, pues la CIDH no es la excepción y debemos ser conscientes de eso. Total. Sí, infortunadamente, pues no solamente Colombia
presenta situaciones de violación de derechos humanos. Es toda América, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos atiende situaciones de violación de derechos humanos de toda América. Entonces, pues digamos que eso es un asunto complejo, eso ha tenido dificultades. Sin embargo, hemos sido desde siempre muy claros. ¿Sí? Desde el inicio del proceso nosotros proyectamos la posibilidad de tener que acudir al sistema interamericano de derechos humanos porque en Colombia se negaron los derechos, como infortunadamente sucedió. Y hemos llegado a esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque la Corte negó todos los derechos de las madres comunitarias en su condición de servidoras públicas, y de ahí para abajo todo lo que trae como consecuencia. Duele mucho, duele demasiado de verdad, Marión, tener que acudir a un escenario internacional porque tu patria te viola tus derechos, porque tu patria no te reconoce, porque tu país desprecia prácticamente la labor que tú haces, ¿sí? Y porque puede más el interés corrupto, puede más el interés particular, puede más la sostenibilidad fiscal y financiera del Estado que la reivindicación de derechos. A pesar de Estuvo muy mal. que no tiene nada que ver, que no se puede cruzar lo uno con la otra y que los derechos deben ser respetados y tienen esa preponderancia. Absolutamente claro. Sin embargo, completamente, y como te digo, duele demasiado tener que acudir a una instancia internacional a pedirle que haga justicia. Sí, es como que tú tuvieras que ir a donde la vecina a decirle que le diga a tu mamá que te dé algo a lo que tienes derecho. Es algo así, ¿sí? Está muy mal, ¿sí? Yo creo que va a llegar un momento en nuestro país en el que vamos a lograr resolver los derechos, este tipo de situaciones y otras muy graves que se presentan en Colombia internamente con el diálogo. Pero tiene que haber un reconocimiento por parte del Estado de que efectivamente esas cosas se han presentado. La historia nos dice que los gobiernos, uno tras otro, desde hace 40 años, pues han tratado en las mismas condiciones a las madres comunitarias. Hay que decir que este gobierno ha cambiado ese comportamiento, esa conducta. Pero del gobierno actual hacia atrás, hacia 40 años, estoy hablando de 1976 para acá, pues hay que decir que el Estado se ha avanzado en relación con las madres comunitarias en unos patrones de conducta contrarios a los derechos humanos. Total. Por eso hablamos de una violación de derechos de Estado. Ellas son víctimas del Estado colombiano, ¿sí? Y eso es muy triste tener que reconocerlo, tener que reconocer que tu país te violenta tus derechos. Es de verdad, es absolutamente complejo, pero bueno, digamos que el compromiso que tenemos con los derechos humanos nos permite avanzar y buscar el objetivo que es la reivindicación de los derechos de las madres comunitarias y sustitutas de Colombia y la reparación por las violaciones a las que han sido víctimas ellas. Quisiera, doctor, pedirte un favor, que hagas una descripción sobre los obstáculos que hemos enfrentado en el camino y cómo los hemos superado como colectivo para hoy estar de una manera muy firme. Y lo digo firme porque hemos tenido reuniones con la CIDH desde pandemia para tratar esta problemática. Hemos sido escuchados y ha sido de muy buen recibo en la Comisión Interamericana de Derecho. Entonces, quisiera que le contaras a nuestra audiencia esos obstáculos que hemos enfrentado y cómo los hemos superado como colectivo en este proceso. Bueno, infortunadamente, pues tengo que empezar por el tema económico. A pesar de que son derechos humanos, sí, que es el máximo eslabón, si se quiere, de la reivindicación de la persona humana, pues necesariamente este tipo de acciones exigen recursos. Nosotros defendemos a personas en condición de vulnerabilidad por su situación de pobreza, ¿sí? Las madres comunitarias y las madres sustitutas no son personas millonarias, no son personas con recursos, son personas pobres, ¿sí? Y eso implica, por supuesto, que aunque establecimos algunas condiciones económicas simbólicas, ¿sí?, de su parte, no solamente no hemos logrado la consecución de esos recursos, sin que por eso renunciemos a los derechos de estas mujeres, por supuesto, sino que además pues hemos tenido que sortear
las necesidades directamente desde las posibilidades de cada oficina y del equipo, ¿sí? Y en eso llevamos casi 12 años. Eso ha sido un asunto complejo. Sin embargo, pues hemos encontrado otras puertas, formas alternativas de solucionar nuestras necesidades operativas, nuestras necesidades administrativas, nuestras necesidades de talento humano, porque digamos que pues nos ven a ti y a mí y al equipo de abogados, pero yo creo que la gente, las madres comunitarias sustitutas de pronto no tienen presente que detrás de cada una de las abogadas y cada uno de los abogados del equipo hay un equipo, ¿sí? Hay un equipo de abogadas y abogados, hay un equipo asistencial, hay un equipo operativo, hay un equipo creativo, ¿sí? Y pues eso exige obviamente unas condiciones económicas que tenemos que resolver sí o sí, pero bueno, igual las vamos resolviendo. Eso no puede ser una razón para abandonar las luchas, ¿sí? No lo vamos. Adicionalmente a eso, pues obviamente lo que te contaba acerca de las dificultades en CIDH, ¿sí? Que no son ajenas las mismas dificultades al sistema judicial colombiano. Aunque yo también debo afirmar que en Colombia encontramos talanqueras de políticas, barreras establecidas por las instituciones, ¿sí? Y por el gobierno, debo decirlo, ¿sí? Y lo digo con toda contundencia porque cuando logramos que se expidiera la sentencia T480 del 2016, que fue la primera sentencia que emitió la Corte Constitucional en el marco del proceso de las 106 madres comunitarias, realmente 104 comunitarias y 2 sustitutas, pues el Estado se vino encima. Yo veía ayer algún debate de candidatos presidenciales y veía al doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, que en ese momento, en el año 2016, era el ministro de Hacienda del gobierno Santos. Y pues tuve que recordar, porque además vi en el mismo panel al doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Y estos dos señores, en el año 2016, hacia la primera semana de septiembre, cuando se filtró la noticia que la Corte Constitucional iba a reconocer los derechos de las madres comunitarias, pues salieron públicamente sin ningún tipo de prevención, ¿sí? A decir que las madres comunitarias iban a quebrar el Estado colombiano. O sea, ellos plantearon que pagarle a las madres comunitarias era acabar con el ICBF, que reivindicar los derechos humanos era afectar al Estado colombiano y los servicios que ellas mismas prestan, ¿sí? Que reconocer sus derechos y reparar las acciones mal avanzadas, la conducta contraria a los derechos humanos del Estado colombiano, implicaba quebrar el ICBF. El doctor Uribe también, por eso yo lo vi. Cuando se reconocieran ellas como trabajadoras, él hablaba que la indemnización ni riesgos, que porque se quebraba y que había que desaparecer al ICBF. Pero mira que en ese octubre del año 2013, que fue cuando se reconoce, digamos que se regula el tema a efectos de garantizar en ese momento hablaban de la formalización laboral de las madres. No era una formalización laboral, básicamente era un reconocimiento de sus condiciones trabajadoras sujetas a un ejercicio de tercerización laboral con entidades administradoras del servicio. El ministro Mauricio Cárdenas Santamaría dice: vamos a reconocerle sus derechos, sí, salario, prestaciones sociales, seguridad social, todo lo legal, ¿sí? Y se muestra como si fuera un gran logro, ¿sí? Cuando es un deber del Estado colombiano. Es muy triste que tengamos que tener personas valiosas en la política colombiana, desde los escenarios judiciales, desde los medios de comunicación, desde la opinión, dedicados a exigir el reconocimiento de derechos que de bulto se evidencia que son procedentes, como los de las madres comunitarias y sustitutas de Colombia. Y estos señores, Mauricio Cárdenas y Bruce McMaster, se encargaron de decir: van a quebrarle al Estado colombiano, cuesta 30 billones de pesos pagarle a las madres comunitarias de Colombia. Adicionalmente a eso, Bruce McMaster, recuerdo que él planteó que era un despropósito de las autoridades judiciales emitir decisiones impagables. Así lo puso. Sí, recuerdo perfectamente. Pueblo mío, únete al montón, sus hijos cuidamos. Estamos exigiendo que la Corte se ratifique en su sentencia, la T480,
que es la que favorece la pensión que merecen las madres comunitarias que llevan más de 30 años laborando. Hace más de 30 años las madres comunitarias vienen siendo tercerizadas, primero teniendo un nombre de que eran voluntarias, cuando tenían quien las visitara, quien les ordenara qué hacer, tenían un horario. Desde el 2014 fueron, digamos que así, llamadas trabajadoras, y sin embargo así el ICBF no reconoce que trabajamos para él. Que el gobierno, la Corte Constitucional, les dé el derecho a las señoras que inauguraron este programa, que tienen más de 60 y de 60, 70, 80 años de edad y siguen laborando con los niños, a pesar de que ya cumplieron el tiempo que merecen para una pensión. Trabajé 25 años, de 1989 al 2015. Trabajé 25 años, 4 meses, me retiré por motivos de salud, más que todo porque me dio diabetes e hipertensión arterial, que no se considera nada. Porque creo que es justo, ¿no? Todos los niños que uno ayudó a levantar y a esta hora no hemos recibido nada. Soy representante legal de la asociación ACOFUNI. Frente al ICBF pues tenemos la problemática que hay persecución laboral hacia nosotras las madres comunitarias, porque la verdad pues ya nosotras como madres comunitarias no nos dedicamos a cuidar niños, sino somos como auxiliares de la papelería de ellos, o sea, todo es papelería, cada rato tenemos que enviar información, nos tienen todo el tiempo llevando papeles al centro zonal, cosas que a veces, o sea, son sin justa causa. Entonces no me parece que nos deberían exigir tanta papelería, porque es que nosotros en sí la labor que hacemos y con la que hacemos con amor es cuidar a nuestros niños, ¿sí? Y lo estamos dejando a un lado por la papelería que ellos nos exigen. Un saludo para The Class Rec. Con derecho a la pensión sin ninguna restricción. De verdad eso es un contrasentido, ¿sí? Eso tiene una razón de ser, estoy seguro. Y es que esa decisión, la sentencia T480, que finalmente la anularon completamente, reivindicaba y generaba un precedente judicial no solamente para el gremio de las madres comunitarias y sustitutas de Colombia. Esto lograba generarle además un precedente judicial a todas y todos los trabajadores tercerizados y tercerizadas en Colombia, ¿sí? Que son más de 7 millones. Entonces el impacto no es simplemente limitado a las madres comunitarias, que ya es enorme, ¿sí? Miren, créeme, mira, que yo logre con mi trabajo impactar a una sola madre comunitaria, a una sustituta, ¿sí? Me da tranquilidad, ¿sí? Créeme, si logramos el gremio, pues obviamente eso sería hermoso, pero realmente así no lo ven las autoridades que nos han tocado. Lo ven básicamente como un problema para la buena gestión fiscal y administrativa del Estado colombiano. No lo vieron así cuando decidieron desconocer los derechos de las madres comunitarias desde la década de los 80 y de las madres sustitutas desde la década de los 70. Así no lo vieron en ese momento. Ay, sí, pongámoslas a trabajar, pongámoslas a que ellas ejecuten la actividad misional del ICBF, a que soporten la actividad misional del ICBF, porque así incluso lo ha planteado el presidente de la República de Colombia actual, y pues nos relajamos y sacamos el programa social de presentar afuera, porque hoy el programa de hogares comunitarios de bienestar familiar es uno de los programas de mostrar en términos sociales en el mundo. Es hermoso, pero les falta informar un detalle, ¿sí? Y es que las tienen precarizadas, es que ejercen violencia de género contra ellas, es que desconocen sus derechos y las someten a esclavitud contemporánea, ¿sí? Y eso genera talanqueras, porque infortunadamente la sociedad se acostumbró, ¿sí?, a verlas sometidas a ellas a un ejercicio que las familias usuarias valoran mucho, pero que poco o nada se conocía con relación a su condición de trabajadoras y sus derechos, ¿sí? Esta estrategia ha logrado visibilizar a estas mujeres, ¿sí? Ha logrado ponerlas en el escenario de lo importante para este país, tan importante que el señor presidente de la República de Colombia, en el marco de lo que sucedió con ocasión de la reforma laboral, la reforma a la salud
y la posible consulta popular que se estaba planteando convocar, pues puso en evidencia como uno de los grandes avances en este país el reconocimiento de las madres comunitarias como trabajadoras del Estado. ¿Sí? Y yo creo que eso es demasiado importante. También hemos tenido dificultades, por supuesto, de logísticas, ¿sí? Producto también del tema económico. La CIDH se encuentra en Estados Unidos. La sede principal de la CIDH se encuentra en Washington. Yo he ido 2 veces, sé que tú has ido, sé que la doctora Siria también ha estado allá. Hemos puesto cualquier cantidad de gente que vaya, que se mueva. Pero, por supuesto, es complejo por la distancia porque los medios virtuales no han sido efectivos. Absolutamente para nada. Tú y yo hemos presentado cada 15 días, yo creo, desde hace como un año, reiteraciones para que notifiquen al Estado colombiano y acumulen nuestras peticiones. Y no sé si a ti, pero hasta el momento no me han respondido nada. No tengo ni la primera respuesta. A mí tampoco, y eso he ido allá, quien vaya, quien pregunte quién es amigo de quién es amigo de tal. Y mira, yo puedo entender las situaciones, como digo, presupuestarias que pueda tener la CIDH, la falta de personal, pero es la CIDH. ¿Sí? La CIDH, esta petición se presentó hace 6 años, empezamos a presentarla hace 6 años. Desde enero del año 2018 estamos tramitando esa petición. Y decir que después de 6 años, en la etapa inicial, no se ha logrado notificar al Estado colombiano, no se ha logrado revisar la documentación que hemos aportado, a pesar de el compromiso que asumimos con la CIDH en reunión en abril del año pasado, ¿sí? De suspender la presentación de peticiones para darle espacio a la CIDH de revisar la documentación y avanzar hacia la notificación del Estado. Hasta el sol de hoy no hemos tenido una respuesta más. Y que reitero, yo entiendo las dificultades que pueda tener la CIDH, pero es la autoridad en materia de derechos humanos en América y tiene que funcionar. ¿Sí? El hecho de que estemos en esta situación y que nos hayan llevado a implementar toda esta estrategia para reclamar los derechos de las madres comunitarias y sustitutas de Colombia desdice mucho del papel de la CIDH. Y yo tengo que decirlo, me duele porque es un estamento en el que yo creo, valoro y respeto. ¿Sí? Yo creo en el sistema interamericano de derechos humanos, pero también creo que hay que corregir las situaciones que no funcionan bien. Y no está funcionando bien el hecho de no notificar oportunamente una petición, una denuncia de las magnitudes de las madres comunitarias y sustitutas de Colombia. No, y los sujetos con los cuales tiene que ver, niños, ancianos, personas tan desvalidas. Y Versalton tampoco lo acogen. No, yo no sé qué pasa ahí. La verdad, sí se queda uno asombrado. Tienes toda la razón, Juan. Y claro, mira, y duele mucho, pero hay que exigirle a la CIDH que avance. Mira, esta petición, claro, todas las peticiones que llegan a la CIDH tienen que ser atendidas, por supuesto, y tienen que darse cierto nivel tiene que darse las condiciones de trámite igualitario a todos los peticionarios ante la CIDH. Pero yo me atrevo a afirmar que esta es la petición más grande que se ha presentado ante la CIDH en su historia. Pues, me atrevo a afirmar. Investigado es así, ¿no? Me atrevo a afirmar que esta es la petición en materia de violencia de género más grande que se ha presentado en la historia de la CIDH. ¿Sí? Y creo que es la petición vinculada de alguna manera a la niñez más grande que se ha presentado en la CIDH en su historia. ¿Sí? Yo creo que eso tiene que cambiar los paradigmas de tratamiento de los derechos humanos. Porque es que acá estamos hablando, y voy a hablar, Marion, de lo que tenemos en bases de datos y acumulado. ¿Sí? Estamos representando hoy a más de 21,000 mujeres víctimas de violencia de género en Colombia. Si el número por lo menos no es escandaloso, pues yo no entiendo que es escandaloso. Y si es escandaloso, pues exige una acción inmediata, un trato preferencial. O sea, tan prolongado en el tiempo, estamos hablando de 40 años. De paso, hay 200 muertas hoy en día desde que iniciamos, hace 12 años. Mira, yo creo que es necesario recordarle a las compañeras que nos ven y a la ciudadanía en general que hemos sido muy claros con las compañeras madres comunitarias sustitutas de Colombia. Y desde el inicio anunciamos la posibilidad de que tuviéramos que acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos
y anunciamos que eso se podía demorar. Sí, y anunciamos que el promedio de tratamiento de un asunto en la CIDH con el sistema interamericano, llegando a Corte Interamericana, pues es de 20 años. ¿Sí? Se han venido reduciendo un poco los tiempos, pero esa es la realidad a la que nos enfrentamos. Y el hecho de que estemos en el punto en el que estamos hoy, a mí me dice que esta estrategia ha sido exitosa hasta el momento. Sí, porque hemos logrado avanzar significativamente hacia la posibilidad real de llegar a un acuerdo con el Estado colombiano. Yo no quisiera tener que llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado sea condenado. Yo quisiera que este gobierno actúe en consecuencia y dialogue con nosotras y nosotros y lleguemos a partir del diálogo a un acuerdo, ¿sí?, que prevenga llegar a ese escenario judicial internacional en el que muy seguramente pues, va a ser condenado el Estado colombiano, ¿sí? Y la condena va a ser ejemplarizante además, porque además va a ser un asunto que va a trascender las barreras nacionales y va a impactar internacionalmente, ¿sí? Cambia por eso aspectos. Yo creo que es muy importante pues que intentemos resolverlo acá. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y quiero reconocer lo que ha hecho el presidente actual, porque desde su plan de gobierno, desde las entrevistas que le hacían inicialmente, él defendía a la madre comunitaria y la labor que ha cumplido y condenaba el desconocimiento. Por eso yo soy optimista, la verdad, tengo que manifestarlo acá. Y también recuerdo que el ministro Cárdenas, yo no sé si recuerdas que un trovador de aquí paisa con el que tuve la posibilidad de crear una canción de las madres comunitarias hacía una especie no tengo la palabra, pero en el video se demostraba mucho el ministro Cárdenas, que era el ministro de Hacienda en esa época, que fue el que paró ese reconocimiento por parte de Santos con su intención al menos, o uno no sabe si detrás de ellos los políticos dicen tantas mentiras que uno no sabe si la intención es verdadera o no, y yo voy a decir esto y usted entonces se sale y dice esto otro, pues eso no lo sabe uno porque uno de política no ve sino trampas y trampas todos los días, pero la verdad que yo a este gobierno sí le creo y tengo mucho optimismo de que si la CIDH nos colabora, pues podría haber una solución muy pronta. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, yo estoy completamente de acuerdo en que efectivamente este gobierno está dispuesto a dialogar. Mira, pues que nos hemos reunido ya con el ministro de Trabajo, con el Ministerio de Hacienda, hemos tenido otras conversaciones con equipos técnicos de otras entidades. Fuimos a la Agencia Nacional Pública del Estado también, que entrara ya, déjame decirte, pues... Hemos conversado con la gente. Así es. Sí. Y mira, y yo creo que es importante reiterar, aunque yo ya lo había anunciado por ahí en un video en que hemos publicado, pero quiero reiterarlo. Existe una mesa técnica creada ya con el Estado colombiano para buscar una solución amistosa, para negociar la posibilidad de llegar a un acuerdo. Ya tenemos esa posibilidad. También es importante que la madre sepa. Existe oficialmente, ¿sí? Tenemos certeza de que existe esa mesa. Y en esa mesa participan la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que dirige la defensa del Estado, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, Colpensiones, la Defensoría del Pueblo, el ICBF. ¿Sí? A esa mesa deberemos ser llamados nosotros y nosotras, como representantes de las madres comunitarias y sustitutas de Colombia en las peticiones radicadas ante la CIDH. Pero eso no va a suceder hasta que no logremos que notifiquen al Estado. El Estado ha mostrado, este gobierno ha mostrado disposición al diálogo real. Voluntad. Sí, es real. Sí, vamos a ver hasta dónde llega. Yo confío en que va a llegar hasta la voluntad fiscal. Pero no vamos a explorar eso hasta que no logremos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos notifique al Estado colombiano. Sí, y lo voy a hablar para que, tal vez un poco antitécnico, pero pronto para que me puedan entender. Necesitamos que la CIDH notifique al Estado colombiano la demanda internacional presentada en representación de cada una de estas mujeres, madres comunitarias y sustitutas de Colombia. Si no se notifica al Estado, esa mesa no va a avanzar. Ese es el gran problema que tenemos hoy, ¿sí? Y estamos buscando soluciones. Pero la solución, ¿cuál es? La descubrimos hace más de 12 años. Un trabajo en equipo, un trabajo conjunto, ¿sí?
un trabajo en la calle, un trabajo en las redes, un trabajo en los medios, un trabajo con la opinión. Tenemos que buscar que la ciudadanía evidencie esta situación, ¿sí? Y acompañe el reclamo de las madres comunitarias y sustitutas de Colombia, ¿sí? Lo venimos haciendo. Lo venimos haciendo de manera disciplinada, de manera concertada y que se vaya viendo el avance y que tenga sostenibilidad en el tiempo. Y en algún momento pues haremos otras acciones, las que haya que hacer para que podamos llegar a un feliz término con esto. ¿Cómo pueden las madres comunitarias unirse, participar y mantenerse informadas y apoyar este proyecto ya en esta instancia en que estamos, doctor? Pues mira, lo primero es que la manera de informarse es que estén pendientes de nuestras publicaciones. Por la magnitud de el grupo con el que estamos trabajando, pues no es fácil informarle. Y voy a hablar de 21.000, no 28.000, que ese es el número al que vamos a llegar después, pero voy a hablar de 21.000. ¿Cómo te comunicas con 21.000 personas al tiempo? Redes sociales, ¿sí? Redes sociales, hemos intentado tener algún contacto directo, por supuesto, con ellas, pero pues es físicamente imposible para nosotros podernos comunicar con todas de manera personal para entregarles una a una un informe y cómo vamos con las tareas encomendadas a nosotras y a nosotros. Porque la prioridad es, o sea, nosotros hemos trabajado sobre prioridades. La prioridad es meternos de lleno en cómo hacemos, cómo avanzamos, y ya se llegará el momento oportuno en que ya haya que decirle a las madres convocarlas a nivel regional y obviamente a través de estas redes, como muy acertadamente lo dices tú. Así es, mira, yo creo que hoy la tarea principal, la actividad principal, sí, es la petición que hemos presentado una petición ciudadana que queremos dirigir ante a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si me lo permiten, me pronuncio sobre eso. Claro. Hemos subido al portal change.org una petición solicitándole a la CIDH que notifique al Estado colombiano de la demanda de las madres comunitarias y sustitutas de Colombia y que acumule las peticiones que hemos presentado, ¿sí? La que coordinas tú, la P503 de 2018 y la que coordino yo, la P062 de 2018, ¿sí? Que se acumulen para poder garantizar que la gestión del proceso sea más célere, más efectiva, más ágil, más práctica. Porque ¿sí? Es lo mismo, pues somos equipo hace cuánto, hace 12 años. Total. ¿Sí? Hemos estandarizado todas nuestras acciones. Lo que pasa es que la CIDH tomamos decisiones que no entendemos en cuanto a la acumulación de las peticiones que se presentan. Podría considerar el hecho de la magnitud del grupo peticionario, la magnitud de los documentos, ¿sí? Uno podría entender eso, pero pues es necesario que se acumule y que se notifique. Sin eso no va a avanzar el plan. Y mira, y hay un tema indispensable, y es que tenemos que correr con esto, ¿sí? Porque si no logramos, en mi opinión, un acuerdo con este gobierno, pues es muy difícil. Mira, justamente en ese debate de candidatos presidenciales o precandidatos presidenciales que estaba revisando el día de ayer, la preocupación principal es el tema fiscal y reducir el Estado. Y reducir el Estado implica, entre otras cosas, garantizar recursos para inversión, que no es precisamente inversión social, y que no es para pagar las reparaciones de las madres comunitarias y sustitutas de Colombia. Hubo un dato que pues habría que corroborar, pero uno de los candidatos plantea el gran problema que tenemos es que en el 2026, sí, 2027, no sé, hay que pagar 54 billones de pesos, no sé si es de deuda o seguramente es de deuda, ¿sí? 54 billones de pesos del presupuesto general de la nación, ¿sí? Entonces, pues el impacto es importante, pero eso no puede amilanar el hecho de que primero son los derechos, primero son las personas, ¿sí? Primero es la reivindicación de los derechos humanos, porque es que estas mujeres no se están inventando este reclamo. Nosotros nos estamos inventando aquí un reclamo injusto. Yo creo que quien vea esto y quien sepa algo básico
de lo que es una madre comunitaria o una madre sustituta nos va a dar la razón. Tal vez este es uno de los casos más justos que se ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en términos de que la solución salta a la vista. Yo confío en que efectivamente vamos a lograrlo, pero necesitamos hacer equipo. Y hacer equipo hoy, por supuesto, como estamos nosotros, el equipo de abogadas y abogados, las madres comunitarias como movimiento, ¿sí? Pero necesitamos a la ciudadanía, necesitamos a los amigos y amigas de las madres comunitarias y sustitutas, a los usuarios y usuarias, a las personas que han sido beneficiarias de estos servicios de atención a la primera infancia y de protección que ofrecen las madres comunitarias y las madres sustitutas. Pues creo que esto los puede sensibilizar. Creo que es justo, básico, ¿sí? Mira, un solo ejemplo te voy a poner, uno solo. Nairo Quintana pasó por un hogar comunitario en Cómpita, Boyacá. Y este es un gran hombre, es un hombre que además motiva a la juventud colombiana, pero además nos genera alegrías, pero además es un ejemplo de disciplina, de constancia, de juicio, de compromiso con sus pasiones, ¿sí? Y con el deporte. ¿Qué habría pasado si Nairo Quintana no hubiera tenido la posibilidad de ser cuidado por la señora María Isabel Monroy? Muy seguramente su futuro no sería ese, porque está más que demostrado que las personas forjan, ¿sí?, su estructura comportamental y mental en los primeros 5 años de vida. ¿Y quién está la mayoría del tiempo en Colombia en los primeros 5 años de vida? ¿O quién ha estado con más de 14 millones de niños y niñas en Colombia? Las madres comunitarias y sustitutas, ¿sí? Luego, desconocer la valía de lo que estas mujeres han venido ofreciendo al Estado colombiano y a la sociedad colombiana, pues será un despropósito. Yo creo que hay que garantizar sus derechos. Doctor, para complementar lo que tú dices con respecto a las semillas del trabajo de las madres comunitarias, durante todo el tiempo he tenido la posibilidad de conocer sacerdotes, ingenieros, abogados, o sea, profesionales en todas las ramas y muy destacados. Creo, no estoy segura que el senador Alexander también en algún momento estuvo en un hogar comunitario. O sea, el trabajo de ellas es palpable, es demostrable, sus resultados, si a eso vamos. Hablemos de la plataforma y de qué manera tanto la ciudadanía, los amigos, los padres beneficiados, los mismos beneficiados pueden participar y entrar en esta plataforma, por favor. Mira, esta campaña se ha denominado Justicia para las Madres. Y que exigimos justicia para las madres porque es lo básico, ¿sí? Y creo que si reconocemos a estas mujeres como las madres de Colombia, ¿sí?, como quienes cuidan a lo que más nos interesa a todas y a todos, que son los niños y niñas, y particularmente las y los más vulnerables del país, pues las cosas pueden ser diferentes. Vamos a presentar en esta campaña lo que es una madre comunitaria y vamos a presentar sus historias, ¿sí? Yo las invito y los invito a que sigan Justicia para las Madres, ¿sí? Y por supuesto a que firmen la petición en change.org. Seguramente tú al final del video en algún momento vas a compartir el link para poder acceder a la petición. Vas a compartir seguramente en las redes sociales con las que venimos trabajando de Justicia para las Madres. Y bueno, la idea es hacerlas visibles, ¿sí? Mostrar de verdad lo que importa, ¿sí?, de las madres comunitarias, que son ellas mismas, su persona, su dignidad, ¿sí? Ellas de verdad tienen unas vidas, aunque muy difíciles, hermosas, porque ellas se mueven por vocación. Eso es hermoso. Y vocación, la atención. Mira cómo ellas aman a esos niños. ¿Qué me dice usted? Las que cuidan a estos niños especiales, las sustitutas 24/7, y llegan a amar tanto que la mayoría de ellas los adopta en esas dificultades tanto cerebrales como cognitivas, y a ellas no les importa. Eso es algo, pues, para mí eso es un descreste verles esa abnegación. Así es, estas mujeres, pues por supuesto, pues digamos que ellas tienen una tarea diferente a las madres comunitarias en cuanto al rol diario.
porque las madres sustitutas, para quienes vean y de pronto no sepan que es una madre sustituta, son las mujeres que cuidan en su hogar a niños en condición de vulnerabilidad de derechos, ¿sí? Niños con situación de abandono, en situación de calle, niños que vienen del conflicto armado, niños que presentan unas condiciones de muchas veces de maltrato. O motrices también muy complicadas. Muchos niños en condición de discapacidad. Allá quería que llegara. Y estas mujeres, las madres sustitutas, reciben en su hogar a estos niños y a estas niñas. Hoy hasta 3. Hablando con las madres sustitutas de Colombia, me han confirmado que cuando empezaron en los años 80, pues realmente empezaron en los 70, pero digamos que hacia los años 80, una señora me contó que alcanzó a tener 18 niños en su casa como madre sustituta. 18 niños. Yo no entiendo qué capacidad tienen, pero además con un detalle, es que ellas atienden 24/7 a los niños, ¿sí? Son niños, prácticamente se convierten en sus hijos. Claro, el objetivo del hogar sustituto es generar un escenario familiar para el niño, un ambiente de acogida, un ambiente de amor, de afecto, ¿sí? Que le permita al niño desempeñarse y superar las barreras que ha tenido y las dificultades que ha tenido por el hecho del abandono y su vulneración de sus derechos. Pero estas situaciones son terribles. Ellas los tienen permanentemente en sus casas. Y aunque en principio las normas establecían que duraría 4 meses para después avanzar en el proceso de adopción de estos niños, pues hay señoras que llevan 30 años con los niños, ¿sí? Claro, ya no son niños, son adultos, pero son adultos en condición de discapacidad que dependen exclusivamente del cuidado de ellas. Y estas mujeres básicamente atienden a estos niños y niñas como si fueran sus hijos, ¿sí? Sin serlos. Literal. Les dan el amor que le dan a sus hijos, a sus hijos carnales. Pero adicionalmente a eso, pues tienen un trabajo significativo, entre otras cosas, cuando son niños que tienen ciertas dificultades de comportamiento o que presentan condición de discapacidad. Sí, yo quiero saber de las personas que nos están viendo cuántas personas son capaces de cuidar a 3 niños con discapacidad. Quiero que levanten la mano, ¿sí? Y en Colombia hay casi 7.000 mujeres que se dedican a estos niños y niñas. Y estas mujeres no han sido reconocidas como trabajadoras del Estado, solamente con la reforma laboral. Sí, que es un reconocimiento, pero siguen siendo víctimas de tercerización y de precarización, que ni siquiera tercerización, de desconocimiento total de sus derechos, porque ellas hoy no son reconocidas como trabajadoras, ni del Estado ni de nadie. Ellas básicamente son consideradas trabajadoras independientes, ¿sí? Voluntarias. Y ellas hoy reciben una beca. Ellas no reciben prestaciones sociales, no están vinculadas a la seguridad social en condición de dependientes, como trabajadoras dependientes. Ellas llevan 40 años desconocidas. En la tarea que eso decía, tiene que doler, y nadie habla de las madres sustitutas en Colombia. Por ello yo quiero ser muy reiterativo en eso. En la tarea que estamos haciendo, ¿qué tú les puedes explicar a ellas qué aspiramos nosotros y qué es lo que hemos venido trabajando para ellas? Ellas son quietas con eso. Mira, lo primero es que, digamos que en general todos se los ven reivindicar sus derechos humanos, ¿sí? En que sean reconocidas como lo que son, mujeres, ¿sí? Dignas, valientes, trabajadoras del Estado, que le han entregado una gran parte de su vida a la niñez colombiana y que en consecuencia tienen derecho a que, por reconocer el desconocimiento de sus derechos, sean reparadas. ¿Qué hemos exigido? ¿Qué estamos exigiendo? 1. Que el Estado reconozca que las madres comunitarias han sido víctimas de violación de derechos humanos por parte del Estado. Que reconozca la responsabilidad al desconocer su derecho a la dignidad, su derecho al trabajo, su derecho a la igualdad, a la seguridad social, a la misma maternidad, por haberla sometido a una discriminación de género histórica, ¿sí? De naturaleza pública, de interés constitucional. Que el Estado pida disculpas
Queremos que el presidente de la República le pida disculpas a estas mujeres por más de 40 años de vejámenes. Y me atrevo a hablar de vejámenes porque infortunadamente estamos acostumbrados a pensar los derechos humanos solamente a partir de los que ponen en riesgo de manera directa la vida y la integridad física por acciones violentas. Y esto no es un tema de violencia física propiamente dicho, ¿sí? Acá hay mujeres que se mueren. Y estamos... Quedamos 200. Y mira que hemos venido considerando, ¿sí?, de la categoría del feminicidio institucional para poder caracterizar lo que ha venido sucediendo con las madres comunitarias y sustitutas de Colombia. Porque sí, a ellas no las han matado con un arma, pero el hecho de desconocerles sus derechos, el hecho de violentar la posibilidad de que accedan a una pensión, el hecho de violentar la posibilidad de que accedan a unos riesgos laborales, a que tengan un acompañamiento para que su desempeño sea el más adecuado posible, ha conllevado que se enfermen, ¿sí?, y mueran en unas condiciones que no deberían morir, ¿sí?, que fallezcan en la miseria porque no tienen pensión. Y muchas ni seguridad social tampoco. Mira, hay un segmento que son las exmadres comunitarias que se retiraron antes del año 2011. Esas mujeres nadie las quiere reconocer. Y el Estado no las quiere reconocer porque no les genera subsidio permanente de vejez, ¿sí? Por supuesto, no está generando ninguna otra opción, no está reconociéndolas como trabajadoras del Estado y están completamente abandonadas estas mujeres cuando duraron 15, 20 años atendiendo niños y niñas en Colombia, ¿sí?, cumpliendo con la actividad misional del ICBF. Entonces, porque se retiraron antes del 2011, entonces no tienen derechos. Es la misma condición de todas. Entonces, queremos que reconozcan a todas las madres comunitarias y sustitutas de Colombia como trabajadoras del Estado colombiano. Ese es un requisito, es una exigencia en la que no vamos a ceder con respecto a la petición, ¿sí? Pero por supuesto, la reivindicación de los derechos tiene que conllevar a unas reparaciones, ¿sí? Y digamos que las madres lo piensan en términos de la pensión, los salarios, prestaciones sociales, y digamos que de alguna manera se puede considerar de esa forma, pero en el sistema interamericano de derechos humanos no se maneja así. Aquí no estamos hablando de un asunto que se regule por el Código Sustantivo del Trabajo. Estamos hablando que las trataron como esclavas. Y ya estamos como hablando de esclavas, derecho internacional. pues las tiene que reivindicar de derechos humanos. Así es, y derecho internacional, así es. Entonces, digamos que aquí pretendemos esas reparaciones económicas, ¿sí? Por supuesto, si se quiere, equiparando la idea de lo que dejaron de percibir. ¿Ellas qué deberían tener hoy? Ellas deberían haber percibido desde el primer día de trabajo un salario mínimo legal mensual vigente. Unas prestaciones sociales, las cesantías, los intereses de las cesantías, la prima de servicios, el subsidio familiar, tenían que haber sido beneficiarias de unas vacaciones, tenía que reconocérseles dotación, ¿sí? Garantizar su vinculación a la seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales. Adicionalmente a eso, el Estado tenía que haber hecho aportes parafiscales. Qué paradójico, ¿sí? La entidad beneficiaria de los aportes parafiscales en Colombia no paga aportes parafiscales y violenta los derechos de las trabajadoras. Eso es una paradoja que yo no me voy a tragar. ¿Sí? Las empresas, pero no cumple eso. El ICBF depende de los aportes parafiscales, pero no cumple con lo que tiene que cumplir, la base esencial, que es garantizar el trabajo formal. Sin trabajo formal no hay parafiscales, y no hay ICBF, y no hay SENA, y no hay cajas de compensación familiar, ¿sí? Entonces me parece que siendo esa paradoja que yo no pienso tragar, pues hay que reparar los derechos de las madres, ¿sí? Los aportes a pensiones para que se puedan pensionar. Vamos a exigirle al Estado colombiano que garantice las condiciones para que accedan a su pensión mínima de vejez, que es a la que tienen derecho, y que eso garantizará su vejez de por vida, ¿sí? Pero adicionalmente a eso garantizará la vejez o la subsistencia de quienes les vayan a suceder, ¿sí? Quien dependa económicamente de ustedes y se pueda acreditar esa dependencia económica, sus esposos, sus hijos en condición de discapacidad, podrán acceder a esa pensión sustituta, ¿sí? Infortunadamente con el subsidio de vejez eso no funciona así. Por eso hay que reclamar la pensión. Pero además de eso,
Hay un número demasiado importante de madres, Marion, que se tenían que haber pensionado hace mucho tiempo. Mira, yo recuerdo muy bien un caso de que la señora se tenía que pensionar en el año 96 tal vez, porque cumplían con los requisitos, ¿sí? Y con los 10 años que había trabajado como madre comunitaria, ya cumplía con los requisitos, 55 años de edad, 500 semanas de cotización, y se tenía que haber pensionado en el 95. Imagínate. Bendito mi Dios. Tenemos señoras, y yo creo que están haciendo cálculos de las edades, ¿sí? Representamos mujeres de más de 90 años. Y podemos documentar casos en La Guajira de señoras de más de 100 años, ¿sí? Si eso no es un asunto de reivindicar y de resolver de manera inmediata, yo no entiendo qué habrá que resolver en este país. Es que nosotros tenemos madres comunitarias que abarcan todo el tipo de población, raizales, indígenas, las negritudes. Se supone que algunos de ellos tienen unos derechos especiales y tampoco, o sea, ni lo más mínimo lo ha cumplido el Estado. Ha sido descarado y de manera rimbombante ha abusado y ha cacheteado los derechos de este grupo de mujeres y ha sido indiferente total a sus necesidades básicas. Mira, está absolutamente decantado, digamos, en el escenario académico de las políticas públicas y la digamos, la valoración de derechos, ¿sí? La necesidad de considerar, de ponderar la implementación de políticas públicas y el reconocimiento de derechos a partir de las circunstancias particulares de la persona, ¿sí? Porque es que todas las personas no somos iguales. La igualdad es entre iguales, pero ese mismo criterio se aplica a los desiguales, ¿sí? Hay desigualdad entre los iguales y tiene que haber un trato diferenciado cuando las personas tienen condiciones diferentes. Y eso es constitucional. Claro, y hace parte además del enfoque del sistema interamericano de derechos humanos, del enfoque de derechos humanos, ¿sí? Eso se llama enfoque interseccional y es básicamente reconocer, ¿sí?, que la víctima tiene unas condiciones particulares que la hacen diferente a la otra persona, que la pone en una condición de vulnerabilidad mayor con respecto a los demás. Mira, aquí tenemos, primero que todo, son mujeres, y son mujeres que por el hecho de ser mujeres ya son víctimas en la sociedad colombiana y en el mundo. Son víctimas de machismo, ¿sí? Están sujetas a una sociedad patriarcal, ¿sí? Y eso conlleva necesariamente a que haya la violencia de género que tanto condenamos, no solamente la que pasa con las madres comunitarias y sustitutas de Colombia en cuanto a la violencia patrimonial, la violencia laboral, sino en general todas las formas de violencia contra las mujeres, ¿sí? Las violencias basadas en género suceden porque las mujeres son mujeres, ¿sí? Y hay que acabar con eso. Eso ya hace que ellas sean unos sujetos de especial protección constitucional y tengan una valoración diferente en el escenario de los derechos humanos. Pero además de eso son mujeres pobres, todas. Muchas de ellas son personas afrodescendientes, palenqueras, ¿sí?, indígenas, con unas condiciones culturales diversas. Si esas condiciones no permiten concluir que ellas deben tener un trato diferenciado, pues de verdad nos está aplicando lo que hemos venido aprendiendo en los derechos humanos en los últimos 70 años. ¿Sí? Simple. Y yo confío en que el Estado colombiano, por eso tengo tanta confianza en que podemos llegar a un acuerdo con el Estado colombiano, sino solamente por las manifestaciones expresas del Estado, no solamente por el hecho de que el aceptar la mesa técnica es una manifestación expresa de que tiene disposición al diálogo, y por los encuentros que hemos tenido con las autoridades públicas vinculadas al asunto, sino por el hecho de la orientación política de este gobierno. Este gobierno es un gobierno que ha demostrado que tiene orientación hacia los derechos. Y a proteger a los menos favorecidos. Que los grandes medios lo muestran así es una cosa distinta, ¿sí? Pero que hay impacto real, hay impacto real. Y este gobierno ha logrado algo que era... Sí. Mira, este gobierno ha logrado algo que era casi que imposible, lo dice el director de Cifras y Conceptos, si no estoy mal, ¿sí? Y dice, se movió un poquitico el coeficiente de Gini, que es el que mide la pobreza en el mundo. Y él dice, eso requiere décadas, y este gobierno lo ha logrado. Pero adicionalmente a eso, ha impactado favorablemente en las comunidades más vulnerables, en el campo,
¿sí? Ha tenido unas acciones absolutamente importantes este gobierno que a mí me indican que efectivamente existe la posibilidad de reivindicar los derechos de estas mujeres a través del diálogo, ¿sí? Y por supuesto, repararlos. ¿Repararles qué? Como te decía, aportes a la seguridad social en pensiones para que se puedan pensionar en el sistema legal colombiano. No estoy pidiendo que le regalen una pensión a nadie. Ellas ya se la ganaron. Ellas ya la trabajaron. Ya tienen 30, 40 años trabajando para el Estado colombiano. Lo mínimo es que les paguen los aportes a pensiones para que ellas se puedan pensionar y que les garanticen todo su respectivo pensional, independientemente de que sean 3 o 30 años, ¿sí? Pero adicionalmente a eso, que les paguen hasta el último centavo que no les pagaron hasta el 11 de febrero del año 2014, fecha hasta la cual ellas estuvieron sujetas a un ejercicio de desconocimiento de su condición de trabajadoras, ¿sí? Del 11 de febrero de 2014 para atrás, y desde la década, desde 1976, y las madres sustitutos, hogares sustitutos, y desde 1986, esos dineros que no percibieron ellas teniendo derecho se los tienen que pagar. Salarios, prestaciones sociales, ¿sí? Tienen que ser reconocidos sus derechos porque este es el mínimo de reparación que tienen ellas. Pero adicionalmente a eso, tienen que reparar el hecho de que fueron víctimas de violencia de género. Ellas fueron desconocidas como fueron desconocidas por el hecho de ser mujeres. Yo quiero ser muy enfático en eso, porque aunque me duele tener que reiterarlo, lo debo decir. Este país pasó por encima de las madres comunitarias de Colombia porque son mujeres y porque los hombres nos creemos mejores y porque los hombres tenemos una posición de privilegio en este país y porque hemos sido los hombres quienes hemos gobernado y quienes hemos orientado a este país, ¿sí? Y me duele tener que decirlo, pero es así. Y el hecho de que hayan sido maltratadas, violadas en sus derechos por el hecho de ser mujeres, tiene que conllevar también una reparación económica. Y en ese sentido estamos trabajando. Y desde el inicio lo he planteado así. Claro, y adicionalmente a eso, no me lo he dicho una, me lo han dicho muchas, ¿sí? Mis hijos fueron víctimas de las acciones del ICBF. Porque es que yo me levantaba a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, para tener listo el jardín. Muchas veces porque los papás tenían que salir mucho antes de las 8 y me llegaban acá con los niños a las 6:30 de la mañana. Y otros papás, otras mamás, recogen a los niños a las 6 de la tarde porque antes no pueden. Entonces, ¿a qué hora se dedican sus hijos? Total. Pero además de eso no tuvieron subsidio familiar, no tuvieron posibilidades reales de acceder como servidoras públicas a posibilidades para garantizar educación superior para sus hijos, ¿sí? Mejores condiciones de vida para sus hijos. La incertidumbre de perder el empleo año tras año afectaba enormemente su condición emocional. De verdad, hay un sinnúmero de situaciones que se presentaron por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser madres comunitarias, que el Estado tiene que reparar, y las reparaciones son económicas. Ahora, es importante aclarar esto. Estas reparaciones económicas van dirigidas y le estamos reclamando para quienes nos han otorgado poder, para quienes estamos representando. Ahora, representamos más de 21.000, muy seguramente podemos llegar a los 28.000, 30.000, pero hay más mujeres, que traen más de 30.000 mujeres que pueden ser consideradas víctimas del Estado colombiano por haber sido madres comunitarias de sustitutas. Pueden ser más de 100.000, Mario. Y para ellas también queremos pensar las acciones, ¿sí? Y acciones en términos de hay que exigirle al Estado en el marco de esta negociación que tiene que resolver de manera definitiva, ¿sí?, el problema de vinculación laboral de las madres comunitarias, la necesidad de atención de la primera infancia en condiciones óptimas y garantizar el reconocimiento de estas mujeres, ¿sí? Y eso se hace a través de políticas públicas. Y eso va a impactar a todas las madres comunitarias y sustitutas de Colombia. Miren, por supuesto, ya tenemos en la reforma laboral una norma que contempla la formalización de las madres comunitarias, la vinculación al Estado colombiano. También está respaldado por la norma contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo y por el acuerdo firmado con el Estado colombiano. Por orientación de nuestro presidente Gustavo Petro, hoy en el Plan Nacional de Desarrollo fue aprobado el subsidio de vejez que acordamos con Sintraciobi para todas las madres comunitarias de todas las modalidades, que va a permitir que más de 30.000 madres comunitarias que han trabajado toda su vida por la niñez y que lo han dado todo, puedan salir a descansar con un subsidio de vejez del 95%. Aquí está la proposición aprobada
en el Plan Nacional de Desarrollo, lo cual me genera motivo de orgullo y motivo de agradecimiento a unas mujeres que lo han dado todo por la primera infancia. Pero está ahí. Y las normas son para cumplirse y para hacerlas reales. Y para que tenga efectos en el mundo fenomenológico, en el mundo real. Y esa norma tiene que tener un impacto en el mundo real. Y no podemos descansar hasta que efectivamente las madres comunitarias y las madres sustitutas tengan o su contrato de trabajo con el ICBF o un acto administrativo de nombramiento ante el ICBF o el respectivo acto jurídico que materialice su condición de servidoras públicas. Pero además de eso, que eso impacta hacia futuro, la reivindicación de sus derechos para atrás, hacia el pasado. En eso tenemos que avanzar, ¿sí? Claro, tenemos las normas, pero tenemos que hacerlas valer, ¿sí? Y yo debo decir, esto que se ha logrado con las madres comunitarias es producto de una gestión colectiva, ¿sí? Es un producto de una gestión, por supuesto, de este equipo de abogados, de las madres comunitarias de Colombia, de las organizaciones de madres comunitarias, de Sintració, y hay que decirlo por supuesto, del senador entonces Alexander López Maya, también hay que reconocerlo, él es un hombre que ha defendido a las madres comunitarias a capa de espada, y eso hay que reivindicarlo. Claro que sí, muy merecido. Pero eso lo hemos hecho, faltan cosas por hacer. Y ese que hacer, entre otras cosas, puede quedar bastante organizado en un acuerdo que lleguemos con el Estado colombiano. Y esa es nuestra intención, impactar, ¿sí?, positivamente a todo el gremio de las madres comunitarias y sustitutas de Colombia. Presionar para garantizar que la formalización laboral y la vinculación directa con el Estado colombiano sea real, oportuna, ¿sí? Que se garantice que mientras logramos el pago de los salarios, prestaciones sociales, aportes a la seguridad social y las pensiones, que depende por supuesto de un acuerdo con el Estado colombiano, que se garantice lo que existe hoy, el subsidio de vejez. Tenemos señoras que el ICBF orientó a que renunciaran a sus empleos en octubre del año pasado y esta es la hora en que no tienen subsidio. ¿De qué viven esas señoras? Eso no es posible que siga pasando. Siguen desconociendo, como te decía hace un rato, los derechos de las madres sustitutas del 24 de noviembre de 2015 para atrás y de las madres comunitarias desde junio del año 2011 para atrás, ¿sí? A esas mujeres también hay que reivindicarlas porque también le prestaron servicios al Estado colombiano. Ellas también cuidaron un sinnúmero de niños y lo hicieron con amor, ¿sí? Y yo creo que nuestras acciones van a impactar favorablemente en todo el gremio de las madres comunitarias y sustitutas de Colombia, pero sobre todo te voy a decir algo. Eso va a impactar en el bienestar de las familias beneficiarias de los servicios de atención a la primera infancia y protección de Colombia. Claro, porque tiene una relación muy directa. Doctor, ya para terminar, quisiera yo que en esta estrategia que hemos creado juntos con los abogados y el sindicato, como muy claramente lo decías, se invite a la madre comunitaria a que en esta plataforma que les va a quedar ahí participen activamente y convoquen a todos sus usuarios y a todas las personas que tienen consideración y que tienen reconocimiento por el trabajo de las madres comunitarias. Es el momento de estar muy unidos, de creer en el proceso porque se han mostrado y se ven unos resultados palpables desde que iniciamos, se ve una constancia de trabajo y de manera muy aunada entre todos. Y es importante que ya a esta altura nos sincronicemos y miremos que es posible por los resultados y que tengamos una mentalidad y una actitud de colaboración con los diferentes eventos que vamos a programar ya para esta última etapa del proceso. Tú, por favor, las invitas. Claro que sí, por supuesto. Change.org es una plataforma virtual en la que se alojan peticiones ciudadanas. La historia de Change básicamente muestra que efectivamente permiten visibilizar situaciones, sobre todo sociales y de violación de derechos ambientales, acciones sociales y civiles. Hemos alojado en esta página en change.org una petición dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que lo antes posible, con urgencia manifiesta, notifique al Estado colombiano de las demandas que hemos presentado en representación de cada uno de ustedes.
sin este paso de la notificación, las negociaciones que ya tenemos, una mesa de negociación, no van a avanzar. Por eso quiero invitarlas e invitarlos a que nos acompañen con su firma. Solamente le dan clic en el enlace, ¿sí? Entran a la petición, ojalá la puedan valorar, leer, ¿sí? Si quieren comentarla, súper bienvenidos sus comentarios. Indispensable firmarla, que es poner su nombre y su correo electrónico, ¿sí? Y darle firmar. Es muy fácil, no tiene mayor dificultad, solamente le dan clic. Esta página es una página que está soportada en una organización sin fines de lucro. Y por supuesto, pues como una organización sin fines de lucro, solicitan donaciones para poder funcionar. Ellos funcionan muy bien, ellos prestan un gran servicio, pero no están cobrándonos un centavo por eso. Ni a ustedes tampoco les van a cobrar porque ustedes firmen la petición. Ellos solamente solicitan una donación voluntaria, sugieren algunos montos. Quien quiera donar, me parecería bonito porque Change.org pues presta un servicio magnífico. Nos está conectando hasta el momento de este encuentro con Marion. Llevamos casi 2.500 firmas y pues la verdad es que no la hemos movido de manera significativa. Hoy empezamos formalmente con la campaña Justicia para las Madres y confiamos en que efectivamente logremos un número muy importante de firmas para poder reivindicar que la sociedad colombiana apoya a las madres comunitarias y quiere que el Estado colombiano reivindique sus derechos y las repare. Por eso las invito y los invito a que den clic y firmen la petición. Doctor, quiero agradecerte de manera muy especial. Este podcast hace parte de nuestra estrategia en medios. Siempre el canal de Cero al Cosmos será una plataforma abierta de comunicación para las madres comunitarias porque es parte de su esencia. Y qué bueno que participen. Miren el contenido, comenten qué les parece este podcast. ¿Qué quieren saber diferente del tema que se trató acá? ¿Qué creen que les faltó por tratarse? Pregunten lo que quieran, denle clic, suscríbanse al canal. Recuerde que una de las partes esenciales de Cero al Cosmos son ustedes, madres comunitarias. Y cada segundo que pasa nos acerca a la revelación que cambiará la historia. Y ustedes, queridas madres comunitarias, son las protagonistas de esta historia que nosotros venimos trabajando y que va a llegar un punto donde se va a ejecutar de manera muy productiva, tanto para ustedes, para la sociedad y nosotros. ¿Quieres agregar algo más? No, básicamente agradecerte a ti, Marion, a todo tu equipo de trabajo, a esta audiencia tan bella que tienes. Quiero que sepas que soy tu fan, soy seguidor de Cero de Cosmos. No me pierdo un solo programa de ustedes, un solo podcast. Y bueno, invitar también a quien nos ve a que sigan de Cero de Cosmos. Muchas gracias por tu generosidad, por el espacio y por la posibilidad de presentar este caso tan importante para el país y para los derechos humanos en el mundo. Gracias, doctor. Que tengas buena tarde. Dios te bendiga. Dios te bendiga a ti. Hasta luego. Ustedes, queridas madres comunitarias, recuerden, ustedes son nuestra esencia, nuestra razón de ser. Buena tarde, doctor. Que estés muy bien. El siguiente es un podcast de La Voz del Derecho. En sentencia SU 224 del 20 de mayo de 1998, con ponencia del doctor Hernando Herrera Vergara, la Corte Constitucional sostuvo sin mayor fundamento que entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y CBF y las madres comunitarias no se generaba una relación laboral, sino una apenas de carácter civil, es decir, desconoció la primacía del contrato realidad sobre aspectos formales, artículo 53 de la Constitución, y permitió que siguieran siendo violados los derechos fundamentales y desconocidas las prestaciones correspondientes a esas mujeres que tantos servicios han prestado durante muchos años a la niñez colombiana. Los magistrados Carlos Gaviria Díaz, Alejandro Martínez Caballero y José Gregorio Hernández Galindo, la ponencia de este último, que reconocía los derechos de las madres comunitarias, fue derrotada, presentamos salvamento de voto en el que sostuvimos, comillas, los suscritos magistrados, al apartarnos de la decisión mayoritaria, que inclusive provocó la renuncia del ponente inicial, doctor José Gregorio Hernández Galindo, a la conducción del caso,
lo hicimos con fundamento en la convicción de que lo resuelto en la sesión del 7 de mayo de 1997, aprobado por 6 votos contra 3, llevaba a que la Corte, en esta sentencia, no entraría a definir la naturaleza de la relación jurídica, laboral o contractual que se genera entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o las comunidades que en su representación actúan y las madres comunitarias. Fue precisamente de esa determinación de la que disentimos, ya que en nuestro criterio el mencionado asunto era en esta ocasión el de mayor trascendencia desde el punto de vista de la función doctrinal que cumple la revisión de los fallos de tutela por la Corte. Comillas. Pero en el texto de la sentencia se desechó el vínculo laboral. Por eso manifestamos en el salvamento. Comillas. Prefirió la Corte Constitucional eludir todo examen material del problema, remitiendo su dictamen a los argumentos del juez de instancia y a lo dicho en sentencia anterior de una sala de revisión, sin profundizar en elementos tales como la continuada subordinación y dependencia de las madres comunitarias, su obligación de cumplir horario, su necesaria presencia en el hogar correspondiente, el sometimiento a instrucciones sobre el funcionamiento de aquel, la insistencia de una ínfima remuneración periódica inferior al salario mínimo legal, la prestación efectiva, cierta, constante y además exclusiva de un servicio personal, elementos todos ellos que, si se hubiese aplicado un criterio de prevalencia del derecho sustancial, deberían haber llevado en sana lógica y en desarrollo de la doctrina sentada por la Corte a concluir que en realidad está de por medio el trabajo de un importante número de mujeres colombianas claramente discriminadas en relación con los demás trabajadores y que inclusive, dado el nivel de sus únicos ingresos, ven comprometido su mínimo vital. Cierro comillas. Hasta ahí la Corte. En el salvamento de voto de los magistrados que se apartaron de la decisión. En fallo T-480 de 2016, magistrado ponente doctor Alberto Rojas, la Sala Octava de Revisión de la Corte reconoció como vulnerados los derechos fundamentales de 106 madres comunitarias demandantes, con lo cual se hacía justicia retomando la ponencia original derrotada en 1998. Ahora resulta que, según informan los medios, no se ha divulgado la providencia, la Sala Plena anuló parcialmente la sentencia T-480 y que, contra la lógica, el principio de igualdad, el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas y la prevalencia del derecho sustancial, ha dicho que los derechos no los tienen todas las madres comunitarias, sino solamente esas 106, y únicamente los pensionales, no las demás prestaciones. Esperamos que cuando se entregue la providencia completa y firmada por los magistrados, sepamos que la plenaria ha corregido el error del enfoque de 1998 y que reconoce el vínculo laboral, reivindicando los derechos esenciales de todas las madres comunitarias. Hoy estamos ante un estado de cosas inconstitucional, no declarado por la Corte Constitucional, pero indudablemente es el típico estado de cosas inconstitucional. Hasta pronto. Escucharon Punto de Referencia, la columna del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Una presentación de La Voz del Derecho. Escucharon un podcast de La Voz del Derecho. Si alguna de estas historias le ha resonado contigo, si encontraste respuesta a esa pregunta que no le habías encontrado la comba, si sientes que te dio la energía y que te dio la chispa, que encendió la chispa que te permite crear esa idea que tenías ahí y que no habías desarrollado aún, entonces considera la posibilidad de comentar, de darle like al canal, de suscribirte, de compartirlo con tu comunidad, con tu familia y amigos. Recuerden, De Cero al Cosmos fue creado absolutamente para todos y con esa idea de transformación personal, tanto interior como exteriormente. Que podamos comunicarnos todo el tiempo. Mamá, mira cómo